y a los postulantes que participan en esta sesión presencialmente o a través de videoconferencia. Pueden tomar asiento. Señoras y señores, según lo dispuesto en el artículo 521 del Código Orgánico de Tribunales y conforme también lo establece el acuerdo de pleno de fecha 14 de abril del año 2020, esta audiencia pública en que la Corte Suprema se encuentra reunida en pleno tiene por objeto otorgar el título de abogada o abogado una vez que ustedes, postulantes, presten el juramento de rigor desde las Cortes de Apelaciones y también desde el Palacio de Tribunales para desempeñar con lealtad y probidad la profesión. A continuación, el señor secretario subrogante del tribunal procederá a tomar el juramento, que será recibido por las señoras y señores ministros de la Corte Suprema. Les invito a todos a ponerse de pie. Corte de Apelaciones de Copiapó. Andrea Delso Olivares, Francisca Cecilia Domínguez Castillo, Cristina Mabel Villegas González. Licenciadas, ¿juráis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada? Sí, juro. Cuarta Sala de la Corte de Apelaciones de Valparaíso. Elinor Carolina Acevedo Puentes, Carolina Alexandra Allende de la Fuente, Javier Ignacio Arenas Delgado, Pedro Javier Ascorra García, Esteban Alejandro Bahamondes Valencia, Nicolás Bravo Aguayo, Pía Jesús Yulimeti Maquiavelo, Carolina Yamet Valls, Salvador Jiménez Navarro. Licenciadas y licenciados, ¿juráis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado? Quinta Sala de la Corte de Apelaciones de Valparaíso. Jennifer Andrea Maldonado Arauz, Daniel Ignacio Muñoz Valencia, Natalia Vanessa Navarro Alday, Javier Andrés Olivares Núñez, Karen Andrea Riquel Martínez, Abigail Celach Santis Rojas, Gabriel Alejandro Úbeda Orihuela, Paulina Alejandra Urrutia Jiménez. Licenciadas y licenciados, ¿juráis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado? Corte de Apelaciones de Rancagua. Iván García Astabruaga, Sergio Esteban Hernández Gallardo, Carolina Alejandra Miranda Mendoza, Francisco Javier Ursúa Rodríguez, María Paz Vázquez Hernández. Licenciadas y licenciados, ¿juráis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado? Sí, juro. Corte de Apelaciones de Talca. Camila Aburto Moraga, Gabriela Andrea Alvarado Ramírez, Ailín Margarita Castro Valenzuela, Felipe Edgardo Domínguez Cáceres, Luis Antonio Espinosa González, Josefa Antonia de Lourdes Gómez Krause, Rodrigo Ignacio Gómez Quesada, Andrés Eduardo Márquez Buroto, Patricio Emanuel Ubal Rodrigán, Ailín Esther Velázquez Valenzuela. Licenciadas y licenciados, ¿juráis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado? Corte de Apelaciones de Concepción. Felipe Ignacio Benavente Ortiz, Javier Alonso Bustos Díaz, Davita Lisette Chávez Álvarez, Etienne Felipe Garrido Valdebenito, Luis Alejandro Guerrero Soto, Javier Sebastián Enríquez Valdés, Catalina Solange Hernández Camarena, Francisco José Matamala Verdugo, Leslie Celestina Morales Molina, Sergio Alberto Nelson Fernández, Daniel Edgardo Paredes Vázquez, Guillermo Alejandro Quintero Ollarse. Licenciadas y licenciados,
¿Juráis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado? Corte de Apelaciones de Temuco. Ignacia Alejandra Agurto Vallejos. Jorge Alfredo Sebastián Beltrán Muñoz. Jennifer Carla Araceli Gatica Cabrera. Daniela Alejandra Gómez Herrera. Laura Nicole Hermosilla Lara. Francisco Gabriel Marimán Nova. Romina Araceli Pino Pérez. Helen Alejandra Puentes Puentes. Germán Alejandro Rebolledo Sepúlveda. David Alejandro Rudlinger Peña. Génesis Belén Midal Monsalves. María Valentina Jacobel Garrido. Licenciadas y licenciados, ¿juráis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado? Sí, Corte de Apelaciones de Valdivia. Milena Pais Garrido Vázquez. Carlos Francisco Gatica Ríos. Paulo Miguel Sandoval Gutiérrez. Fernanda Catalina Sepúlveda Andrade. Jocelyn Andrea Tapia Torres. Nicolás Alejandro Valenzuela González. Licenciadas y licenciados, ¿juráis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado? Corte de Apelaciones de Puerto Montt. Paola Alejandra Cárdenas Castro. Matías Gerardo Márquez Villarroel. María José Sepúlveda Vilo. Licenciadas y licenciados, ¿juráis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado? Corte de Apelaciones de Coyhaique. Pilar Rosario Padilla Cornejo. Licenciada, ¿juráis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada? sí, juro. Primera Sala de la Corte Suprema. Víctor Fernando Alarcón Lizama. Javiera Fernanda Alday Villalón. Constanza Valentina Álvarez Hernández. Ana María Andrade Moya. Carlos Iván Araneda Díaz. Sofía Constanza Araneda Gatica. Belén Andrea Baeza Núñez. Vanessa Muriel Ballesteros Brevis. Constanza Paulina Barrera Garín. Marcelo Asilio Basualto Astudillo. Licenciadas y licenciados, ¿juráis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado? Segunda Sala de la Corte Suprema. Sandra Daniela Beltrami Montero. Paolo Stefano Bersani Valenzuela. Carlos Patricio Bravo Sandoval. Sebastián Carlos Cáceres Peña. Mabel de las Mercedes Cáceres Tapia. Carla Eugenia Campuzano González. Licenciadas y licenciados, ¿juráis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado? Tercera Sala de la Corte Suprema. Francisco Javier Canal Echeverría La Redonda. Valeria Dayan Caneo de la Fuente. Ornella Valentina Elizabeth Carcuro Lavanchi. Jorge Antonio Carreño Barraza. Ignacio Eduardo Cartes Fuentes. Branco Leonel Castro Arriagada. Pedro Patricio Sea Mejías. Ignacio Andrés Cepeda Contreras. Joana Elizabeth Correa Burgos. Licenciadas y licenciados, ¿juráis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado? Cuarta Sala de la Corte Suprema. Francisco Eduardo Costa Yáñez. Martín de Santadina Rivas. Constanza Catalina Doña de Sacia. José Tomás Erechum Zarzosa. Javiera Amapola Estensoro Soriano.
Damaris Belén Fernández Riveros. Licenciadas y licenciados, ¿juráis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado? Galería de expresidentes de la Corte Suprema. Mauricio Andrés Flores Zamorano. María Luz Francisco Yáñez. Catherine Cecilia Galdames Fernández. Camila Valentina Gallardo Gil. Tomislav Slobodan Justinianovich Paredes. Cristóbal Germán González Mena. María José González Escarpa. María Isidora Jal Frigolet. Alejandro Asbun Paps. Matías Felipe Uber Larraín. Catalina Ibáñez Garrido. Agustín Felipe Ibarra Villagra. Stephanie Nicole Isahara González. Diego Ignacio Jansson Alvarado. Antonia Beatriz López Espina. Ludvika Alejandra Loyola Marihuán. Licenciadas y licenciados, ¿juráis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado? Salón Plaza Monvalles. Roberto Antonio Manríquez Gallardo. Rodrigo Alejandro Manso Rojas. Paola Betsabé Méndez Quirós. Eduardo Enrique Milla Espinosa. Adolfo Ignacio Miranda Ursúa. María Isabel Molina Roa. Carlos Ignacio Mondaca Cantero. Rodrigo Ignacio Muñoz Andaur. Diego Andrés Olate Salinas. Paulina Andrea Ortiz Mellado. Valentina Belén Pardo Hernández. Pablo Ignacio Prieto López. Javiera Paz Quirós Mieres. Felipe Andrés Ramírez Abarzúa. Claudia Andrea Riquelme Escobar. Licenciadas y licenciados, ¿juráis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado? Salón de Honor de la Corte Suprema. Daniela Josefa Ormeño Sandoval. Nelson Guillermo Rosas Aguilera. Carlos Ignacio Salazar Sandoval. Loreto Alejandra Sánchez Guevara. Catherine Cecilia Santelices González. Natalia Lilian Sanzana Bahamonde. Pablo Esteban Tapia Catalán. Manuela Turkeltaub del Fierro. Mariela Angélica Soledad Valdés Álvarez. Gabriela Roxana Varas Espinosa. Francisca Ignacia Natalia Vidal Lahuedé. Mauricio Tomás Videla Artés. Javier Ignacio Celada Toro. Licenciadas y licenciados, ¿juráis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado? Señor presidente, señorías, las licenciadas y los licenciados han prestado juramento. Gracias, señor secretario. Licenciadas y licenciados, en virtud del juramento que han prestado y por cumplir los requisitos que señala la ley, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 522 del Código Orgánico de Tribunales, en nombre y representación de la Corte Suprema de Justicia, los declaro legalmente investidos con el título de abogadas o abogados. La Corte Suprema les felicita y desea buen éxito profesional. Aplaudamos este logro. Todos pueden tomar asiento. A continuación, el señor presidente de la Corte Suprema de Justicia, don Guillermo Silva Gundelach, se dirigirá a la audiencia. Señoras ministras, señores ministros, nuevas abogadas, nuevos abogados. Para comenzar, quisiera felicitar a nuestros nuevos abogados y abogadas por el logro de haber obtenido el tan anhelado título profesional,
Felicitaciones que extiendo igualmente a sus familiares y amigos que les han acompañado en este camino. Esta ceremonia de juramento la celebramos en un momento muy especial, dado la oportunidad histórica de acercamiento y de generación de un nuevo consenso político, institucional y normativo para las próximas décadas en que nos encontramos. En tal contexto, quiero traer a colación que este lunes 9 de agosto se conmemora el Día Internacional de los Pueblos Indígenas del Mundo, fecha que marca la primera reunión en 1982 del Grupo de Trabajo de la ONU sobre poblaciones indígenas. Para conmemorar este día, el tema de este año es, entre comillas, no dejar a nadie atrás, los pueblos indígenas y el llamado a un nuevo contrato social, considerando que el derecho de los pueblos indígenas a participar en la adopción de decisiones es un componente clave para lograr la reconciliación entre los pueblos indígenas y los estados. Cierre de comillas. En este escenario, cabe destacar los esfuerzos del Estado de Chile por asegurar la debida participación de las personas indígenas en la toma de decisiones de nuestro país. Así, no puedo dejar de mencionar el histórico proceso constituyente en el que como país nos hemos embarcado, el cual no solo marca un hito al ser la primera convención constitucional democráticamente elegida que escribirá nuestra Carta Fundamental, y porque será la primera constitución en el mundo escrita de manera paritaria, sino también por el hecho de establecerse, como lo sabemos, escaños reservados para pueblos originarios en el proceso. Así, se reservaron 17 cupos dentro de los 155 convencionales, 7 para el pueblo mapuche, 2 para el pueblo aymara y 1 para los pueblos rapanui, quechua, atacameño, yaguita, coya, cahuascar, yagán y shan. El pasado 4 de julio se celebró la sesión inaugural de la Convención Constitucional, en la cual los 155 constituyentes eligieron como presidenta del órgano encargado de redactar la nueva Constitución a Elisa Loncón, mujer mapuche. Este hecho, de enorme relevancia para nuestro país y el mundo entero, cimienta el camino hacia la nueva Constitución que queremos construir como país, un camino en el que, entre otras bases, ha de primar el reconocimiento y la participación de aquellos grupos que han permanecido en un segundo plano en el proceso de toma de decisiones políticas. Los escaños reservados y la elección de la presidenta Loncón reviste importancia, trasciende el aseguramiento de una participación plural y democrática en la redacción de nuestra Carta Magna, pues además viene a reconocer que nuestro país se conforma también por personas y comunidades indígenas que requieren una protección jurídica que se adapta a sus costumbres, especificidades culturales, cosmovisión y formas de vida. Este reconocimiento y protección de los derechos de las personas indígenas es también un asunto de suma importancia para el Poder Judicial, especialmente en lo que dice relación con la efectivización de su derecho de acceso a la justicia. Siguiendo este derrotero, el año 2015, el Poder Judicial se embarcó en el proyecto Acceso a la Justicia de Grupos Vulnerables, cuyas distintas actividades e iniciativas estaban orientadas a la difusión y sensibilización del uso de las reglas de Brasilia y el Protocolo Iberoamericano, además de generar reflexión y elaborar recomendaciones propias teniendo presente la legislación, el sistema judicial y la idiosincrasia nacional. En este contexto, las personas, pueblos y comunidades indígenas fueron un grupo a considerar. Como producto de este trabajo, destaca la elaboración del Protocolo de Acceso a la Justicia de Grupos Vulnerables, el cual tuvo como propósito
mejorar el acceso a la justicia de personas en situación de vulnerabilidad en nuestro país y de fortalecer la capacidad institucional de darles una efectiva atención y respuesta. Dicho protocolo contempló 5 apartados referidos a la efectivización del derecho de acceso a la justicia de niños, niñas y adolescentes, personas con discapacidad, personas migrantes y sujetas a protección internacional, personas, comunidades y pueblos indígenas y mujeres víctimas de violencia de género. En lo que respecta a las personas, comunidades y pueblos indígenas, destaca uno de los principios consagrados en el protocolo consistente en la maximización de la autonomía y acceso a la justicia, considerando las especificidades culturales de los pueblos, comunidades y personas indígenas, agregándose, entre comillas, que deben encontrarse en condiciones de ejercer el control de sus propias instituciones, ya sea jurídicas, culturales o sociales, pudiendo ser restringidas o limitadas solo en cuanto al respeto de las normas internacionales sobre derechos humanos. Cierre de comillas. Esto, en la práctica, se plasmaría en respetar la autonomía de los pueblos indígenas, para lo cual el protocolo sugiere hacer una valoración integral del caso, manteniendo presentes los siguientes aspectos: comprender la lógica jurídica indígena y convalidar las resoluciones y elecciones que se realicen conforme a los mismos, siempre y cuando respeten principios generales sobre los derechos humanos, además de tomar en cuenta las costumbres y especificidades culturales, tanto para determinar si la conducta particular está influida por una visión del mundo distinta al sentido común, como para determinar si en el contexto sociocultural de la persona existen normas que le prohibieron, le obligaron o le permitieron realizar conductas distintas a las esperadas por la sociedad dominante. Las personas y pueblos indígenas son poseedores de una gran diversidad de costumbres, culturas, idiomas, cosmovisiones y conocimientos únicos que deben ser reconocidos, valorados y resguardados. Es tiempo de enfrentar los problemas y vulnerabilidades que aquejan a este grupo y trabajar en pos de promover sus derechos. El Poder Judicial ya ha emprendido un camino hacia su protección y reconocimiento, pero sin duda queda aún mucho trabajo por delante. Por esto, apreciadas abogadas y abogados, ya sea que ustedes decidan desempeñarse como jueces y jueces, miembros de la academia, como funcionarios públicos, como abogados en el mundo privado o como litigantes, los invito a trabajar arduamente en fortalecer y promover el respeto de los derechos de las personas y pueblos indígenas, a fin de que los problemas que hoy los aquejan sean mañana un asunto del pasado. Me despido reiterándole mis felicitaciones con la sincera esperanza de haber inspirado en ustedes la necesidad de trabajar por hacer de este país respetuoso de los derechos de todas las personas, deseándoles además mucho éxito en la tarea que decidan emprender. Muchas gracias. Habiéndose cumplido con el objetivo de esta audiencia, se le pone término desde esta Corte Suprema. Muy buenos días.